Pues ustedes lo ven, sigue siendo absolutamente preocupante el panorama de la UCI en Colombia y nos preguntamos si es que estas unidades de cuidado intensivo están justamente sin oxígeno. Quiero que veamos estas cifras a cierre de diciembre de 2019. Aquí está el comportamiento de las camas UCI en Colombia. Aquí lo tienen ustedes. A 31 de diciembre teníamos una disponibilidad de 11.500 camas de cuidado intensivo en el país. 4.100 estaban disponibles, teníamos 3.500 pacientes COVID confirmados y 2.900 pacientes sin diagnóstico de COVID-19, haciendo uso de camas de cuidado intensivo por patologías. Hemos crecido desde el 31 de diciembre al 19 de enero. Estas cifras son con corte al 19 de enero y son cifras que suministra el Ministerio de Salud. Hemos crecido 500 camas. Hoy tenemos 12.000 camas de UCI disponibles en el país. Según estas cifras, tenemos en este momento 3.000 camas disponibles. 5.000 están siendo usadas por pacientes de COVID positivo y 2.900 pacientes positivo. La gran pregunta es, si tenemos estas 3.000 camas disponibles en Colombia, ¿por qué hay pacientes que llegan a las clínicas y no hay cama disponible o que simplemente se mueren esperando una UCI en el país? Hacemos contacto a esta hora con el doctor José Luis Achini, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo en Colombia. Doctor Achini, ayúdenos a entender, por favor, estas cifras que son suministradas por el Ministerio de Salud. Tenemos 3.000 camas disponibles, pero no hay camas para los pacientes. Muy buenos días, Alejandra. Bueno, es lo que hemos advertido, ¿no? Y ahora coincidimos en los datos que tú estás entregando con los datos oficiales que manejamos en la ANSI. Evidentemente hemos llegado a 12.000 camas de cuidados intensivos y aparecen pues 3.000 camas disponibles. Pero hemos planteado que esos índices ocupacionales pueden ser erráticos, pueden ser no precisos y que cerca de un 20-25% de estas camas, de acuerdo a un informe que nos entregaran en el mes de octubre, Supersalud, pueden no corresponder exactamente las camas que reportan a las camas que realmente tienen abiertas efectivamente para uso. Y esto obedece ¿a qué? A las dificultades encontradas en el talento humano. Es que se necesita un talento humano robusto en cantidad y en calidad, y obviamente tecnologías que tienen que ver con dispositivos biomédicos y tienen que ver con medicamentos. Está viendo usted la problemática. Bogotá, hay algunas instituciones que tienen el interés de abrir camas de cuidados intensivos, pero tienen dificultades con esto. Cali también lo ha mostrado. Es decir, este número de camas no es realmente lo que refleja la verdad en el país. No quiero decir que sea tan distante, es posible que tengamos un número de camas y eso ha sido un acierto del gobierno tanto nacional como territorial, haber hecho un plan de expansión tan ambicioso, pero es posible que 12.000 camas no tengamos y que el porcentaje ocupacional nacional sea mayor. Doctora Achini, por parte de las autoridades territoriales se ha dicho, sí hay camas disponibles, pero entonces un paciente necesita una cama médico especialista específico, entonces no puede ser trasladado. Hay tantos pacientes que requieren médicos especialistas de tanta puntualidad en el país. Estamos refiriéndonos al servicio o al sistema de referencia o de traslado de pacientes. Ingresado. Bueno, si este es el caso de la unidad de cuidado intensivo, todos sabemos que inclusive la misma norma de habilitación, a pesar de que son estándares mínimos, ¿no?, requiere la presencia de un especialista porque son pacientes altamente complejos. Esos pacientes que van a ventilación mecánica, que es una gran mayoría en este momento, porque llegan muy graves a los servicios de urgencia y muy graves a las unidades. Esos pacientes que hablaba Fabián,
que se quedan en los servicios de urgencia 48 horas, 72, esperando una remisión a UCI, comienzan a tener un deterioro de su estado clínico. Pues obviamente porque los servicios de urgencia no tienen ni la infraestructura física, ni tecnológica, ni humana para atender pacientes críticos. Hay que aprender un poco de Medellín. Medellín pasó de tener 100 pacientes expectantes en el sistema de referencia y contrarreferencia a 25. ¿Cómo lograron esto? Optimizando. ¿Y cómo se optimiza? Es que todo no es incrementar camas y camas y camas, que yo he hablado de espejismo, ¿no? Necesitamos optimizar la red y ese diálogo entre el intensivista, ¿cierto?, y el centro regulador da muy, pero muy buenos resultados, para que no se presente ese tema que justo manifestó Fabián, de que es que llevan el paciente a la institución y de pronto ya se encuentran con la situación de que ya la cama está ocupada. Si hay un diálogo permanente, articulado, y esta información de las camas es verdaderamente dinámico, es posible que no se presente. Pero a tu pregunta, concretamente, se necesita un especialista que reciba a ese paciente, que oriente el plan de manejo, pues obviamente para garantizar la calidad, la seguridad y la efectividad en la atención. Doctora Chini, ayer en esta primera misión, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, nos describió detalladamente cuál es el protocolo por el cual se establece y se traslada y se ingresa a un paciente a una unidad de cuidado intensivo. Yo quiero que usted escuche el siguiente testimonio, o mejor la explicación del viceministro Moscoso, y me cuente usted si así se está haciendo. ¿Le parece? ¿Cómo no? Aquí está. Las alertas rojas que permiten las ubicaciones, que permiten que los centros reguladores de urgencia de los departamentos manejen las unidades de cuidado intensivo en la referencia. Esto significa que cuando una clínica está al 100%, una puede estar con camas disponibles, entonces se procede y se organiza el esquema de revisión, de transporte y demás de forma rápida para garantizar que en el momento que se requiera esa unidad de cuidado intensivo se tenga disponible, pero también encontramos que en ocasiones, por la patología propia del paciente o por las condiciones propias en determinado momento de disponibilidad, le ofrecemos también a ese usuario la posibilidad de transportarlo a otras zonas del país donde se encuentra disponibilidad. ¿Qué pasa cuando no hay disponibilidad, doctora Chini? ¿Se está cumpliendo este protocolo a cabalidad en los centros asistenciarios del país? Pues lo que hemos visto es que se han distribuido pacientes a otras regiones del país, que los gremios han planteado hospital único en Colombia, que la ANSI ha planteado no ha sido tan ambiciosa, ha dicho una sola UCI en cada ciudad o en cada departamento. Cuando hablamos de una sola UCI, lo que hablamos es una alta coordinación, alta eficiencia, alta articulación, comunicación permanente. Es que mire, por ejemplo, hoy, en este momento, es posible que estén, y puedo decirlo dolorosamente porque es la dinámica propia de la atención de estos pacientes que tienen en Colombia una mortalidad cercana al 35-40%. Habrán instituciones que tienen menor mortalidad y los que van a ventilación mecánica están alrededor del 55%. Estos son datos creíbles obtenidos desde las IPS a raíz de unos derechos de petición que la ANSI formuló para poder entender mucho mejor cómo está el comportamiento, interpretar de una manera mucho más clara los datos. Y lo que nosotros hemos encontrado es que hoy, por ejemplo, esos 130 pacientes, 130 camas que tiene Bogotá, obedece a una dinámica. Los pacientes fallecen, algunos liberan camas, o pacientes que egresan de los servicios a niveles de atención menos complicada. Entonces es una dinámica. Mientras haya una articulación, créanme que ese paciente tiene que ir dirigido explícitamente a una unidad de cuidado intensivo disponible y no estar en el paseo de la muerte y llevar a ese paciente muy complicado a un servicio de urgencia, porque pasa de un servicio de urgencia a otro porque resulta que no hay cama disponible en cuidado intensivo. Así que la redistribución se acepta, la coordinación altamente articulada entre el cuidado crítico y el centro regulador es una manera de optimizar
y no de hacer crecer y crecer el número de camas, porque ya hemos dicho talento humano cansado, talento humano enfermo, talento humano que está diezmado ya para este momento después de 10 meses, y estamos hablando tecnologías que comienzan a tener problemas, particularmente sostenido que hemos tenido desde julio con el tema de medicamentos, que por momentos el panorama mejora. Claro que el panorama mejora porque se hacen esfuerzos. Todos estamos haciendo esfuerzos por intentar disponer de medicamentos, pero no es solamente la presión, toda está en cuidados intensivos, y resulta que hay que hacer un trabajo armónico, articulado para optimizar los recursos que tenemos. Doctora Chini, esa articulación que usted dice que tiene que haber al interior de las unidades, ¿se está dando armónicamente o hay confusiones? Le voy a poner este ejemplo. Es un comunicado que nos entrega una institución de salud cuando le preguntamos por qué a un paciente de 75 años no le dan unidad de cuidados intensivos. Lo primero que nos dice, y quiero resaltar, es este inciso donde dice que están actuando de acuerdo a los lineamientos y los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y de la Protección Social. Pero además, en este inciso dicen que la atención médica no es candidato a una unidad de cuidado intensivo. No obstante, funcionarios administrativos, por razones que no entendemos y son motivos de investigación interna, solicitaron esa remisión y luego lo cancelaron. ¿Qué está pasando al interior de los hospitales? ¿Por qué se están dando este choque de opiniones? Muy bien, esa es una pregunta excelente, porque sí se está haciendo quizá en algunas zonas del país. Ya le he puesto el ejemplo de Antioquia, donde entonces hay un intensivista que está ligado al centro regulador, no sé a través de qué formalismo, puede ser un convenio, un contrato, no sé cómo es pero ese intensivista que tiene la formación, la experticia, el conocimiento de la dimensión de las prioridades para el ingreso a cuidados intensivos, ayuda a ese centro regulador que no tiene ese conocimiento, que no tiene esa experticia, porque es que ellos no son intensivistas. Y creo que me van a comprender. Mire, la salud es un derecho fundamental. Créanme que todos tienen derecho a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, a acceder a un ventilador y a acceder al manejo adecuado del paciente crítico. Pero estamos en un problema complicado en la salud pública del país, donde los recursos, como en otras partes de Colombia, están limitados. Si usted tiene, yo no voy a poner el caso, lo voy a poner al revés, una persona de 75 años que es altamente fisiológicamente muy bien, no tiene muchas comorbilidades, no tiene patologías crónicas, irreversibles, avanzadas, su estado mental muy bien, no es un paciente frágil. Ese paciente puede tener más derechos en cierto sentido por distribución de recursos, puede tener más derechos de ingresar a la unidad de cuidados intensivos que un paciente de 25 años que tiene un cáncer pulmonar ya en fase avanzada y irrecuperable. Doctora Chini, para finalizar, ese panorama que usted nos acaba de ilustrar, ¿ya llegamos a ese punto en Colombia, a escoger a qué paciente se le ofrece una cama de cuidado intensivo? Es que los recursos han sido limitados, como usted ha oído. El doctor Fabián el otro día reveló un hecho dramático donde autónomamente un paciente dijo: hijo, usted tome el ventilador, yo tengo tanto de edad. Esto es un tema que debe recibir la asesoría, el acompañamiento. Justo el día de hoy vamos a tener un Facebook Live para una vez más reiterarle al país cuáles son esos elementos éticos que entran a jugar un papel importante. Históricamente en la SUSI se ha aplicado la priorización del ingreso a la unidad de cuidados intensivos por una distribución adecuada de los recursos y justicia distributiva, pero esa justicia entra a jugar un papel mucho más importante en estos momentos cuando los recursos son mucho más limitados. Entonces sí, por supuesto, han habido decisiones éticas y que tienen que ser bajo acompañamiento de un comité de ética o de un comité institucional, y esa es una decisión que seguramente no la toma solo un intensivista, sino un equipo transdisciplinar. Doctora Chini, pues muchísimas gracias. La mejor manera de evitar todo esto es quedándonos en casa, no contagiándonos, cuidándonos. Correcto. Doctora Correcto, Chini. pero quiero dar ese mensaje, ya estamos enfrentándolo, ¿verdad?
estamos enfrentando la situación, ya estamos viviendo toda la problemática de diciembre, toda la problemática social. Ahora reflexionar sobre los toques de queda, porque los toques de queda se vulneran. ¿Quién está pendiente de que esos toques de queda se hagan de una manera adecuada? Ahora he visto que el gobernador de Cundinamarca ha establecido toque de queda del viernes al lunes en 4 municipios del departamento. Perfecto, pero que eso se cumpla, que no hayan fiestas clandestinas, que estemos muy atentos a esto, porque ya en este momento que estamos gestionando crisis. Estamos gestionando crisis y tenemos que salir adelante. Tenemos que tener la máxima inteligencia, la máxima capacidad para obviamente brindarle a la mayor parte de la población colombiana la atención que se merece por ley y por sus condiciones. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora Chini. Una feliz jornada. El Estado y los médicos hacen lo que pueden, pero la responsabilidad del cuidado es finalmente suya y mía. No nos podemos descuidar. Ese tiene que ser el mensaje.